El Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Universidad Vasco de Quiroga presentan Tema Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto en saludarle y darle la bienvenida a este espacio de Tema Libre, una coproducción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en la Universidad Vasco de Quiroga, que nos permite irnos encontrando con muchas temáticas que le interesan a usted, que le interesan a los jóvenes y que nos permiten, pues además, generar un debate sobre las cosas que son pues, más relevantes, más importantes y más controversiales en el ambiente de Michoacán y de México. Hoy me da muchísimo gusto pues estar aquí con usted, por supuesto acompañarle e invitarle a que se quede con nosotros durante los próximos minutos, porque además de este encuentro, con distintas opiniones, con distintas investigaciones del equipo de trabajo de la Universidad Vasco de Quiroga y del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, estaremos escuchando sus planteamientos, sus comentarios a través de las vías de comunicación que ya aparecen en sus pantallas, por supuesto de las redes sociales que son siempre fundamentales. Me da mucho gusto presentarle nuestro tema de hoy, que es el reto de las universidades para el próximo año, o bueno, para el año 2015, que pues está prácticamente arrancando y que ofrece sin lugar a dudas desafíos importantísimos para la educación superior. Vamos a verlo. Las fortalezas que tienen las universidades para este 2015, pero también los desafíos y los retos que tendrán que enfrentarse no solamente con el trabajo de los directivos y rectores, no solamente con el trabajo de la planta académica, sino también y sobre todo con el trabajo de los alumnos y los padres de familia que tienen mucho que ver en esta materia. Hoy me da mucho gusto saludar y recibir como invitado en este estudio al licenciado José de Jesús Castellanos López, secretario académico de la Universidad Vasco de Quiroga, que además pues es nuestra sede para estas transmisiones, así que es invitado y es a la vez anfitrión. ¿Cómo le va, licenciado? Bienvenido. Mucho gusto, Julio. Bienvenido también. Muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Y gracias por aceptar participar. Y también, por supuesto, le doy la bienvenida a los estudiantes de la Universidad Vasco de Quiroga, mis dos carreras favoritas, por cierto, los chavos de Ciencias de la Comunicación. Colegas, ¿cómo están? Bienvenidos. Y los chavos y chicas, por supuesto, de la Facultad de Derecho. Colegas, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Ojalá que pues, podamos armar un diálogo bastante interesante en esta tarde, podamos intercambiar opiniones, comentarios y sobre todo pues, ir un poco configurando lo que es la realidad de la educación profesional, de la educación a nivel de licenciaturas, maestrías y doctorados para este 2015, los retos que Michoacán tiene esta materia y lo que hay que hacer para tratar de sacarlos adelante y que este sea, como debe ser la educación permanentemente, un gran instrumento para el desarrollo, para el fortalecimiento, para el crecimiento de las sociedades. Empezaría precisamente por preguntarle, ¿cómo se ve el 2015 desde la Universidad Vasco de Quiroga? ¿Cómo se ve desde la educación profesional? Siempre con esperanza, a pesar de las dificultades y los problemas que vive la sociedad, que enfrentan las familias. Para nosotros 2015 es una continuidad del esfuerzo educativo que hemos emprendido, pues ya cumplimos 35 años y lo vemos como la exigencia y el reto de adecuarnos y de responder, pues no solo a Michoacán, sino a México en un contexto internacional de grandes desafíos, ¿sí? Hay una reforma educativa a nivel básico y medio, pero no hay una reforma educativa a nivel superior. Y estamos un poco estancados por las rigideces que hoy se establecen a nivel de la determinación de los programas de estudio, ¿no? Nosotros como universidad estamos tratando de evolucionar y transformar nuestro método de enseñanza en una evolución hacia el sistema de créditos, que por desgracia, tanto en la SEP a nivel federal como a nivel local, todavía no hemos logrado asumir esta pues, exigencia internacional. Los tratados de Bolonia, México no los firmó y es, creo, el único país de Latinoamérica que se quedó marginado de un proceso de globalización educativa que favorecería la movilidad y la flexibilidad en los planes de estudio. ¿Por qué estamos atorados? Pues porque no quiso el gobierno firmar, cuando todos los países sí se integraron a un esfuerzo que trata de ser integrador. ¿Cuándo se dio esta firma? Eso ya hace 3 años, si no me falla la memoria, ¿no? ¿Eso qué quiere decir?
que hay un esfuerzo de homologación internacional. ¿Por qué? Porque hoy hay que estudiar aquí y allá, hay que estudiar para aquí y para allá. Como dicen, esfuerzos locales pensando en lo internacional, efectos internacionales en lo local. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo evolutivo, no solo nosotros, sino junto con las autoridades, para tratar precisamente de avanzar y responder a los retos económicos, políticos, sociales y culturales. No solo con los estudiantes, sino con la sociedad misma, ¿no? Las universidades no pueden ser una ínsula, no pueden estar intramuros, sino que tienen que esforzarse, así con programas como este, con las actividades culturales, en fin, una serie de actividades que haga la universidad para ella, para sus estudiantes y para toda la sociedad. El año pasado fue complejo. Todos sabemos en qué ambiente nacional y local concluyó. ¿Eso qué quiere decir? Que las universidades tienen que tener un mensaje para los jóvenes de esperanza, un mensaje de racionalidad, de civilidad. Este es un año político, ¿no? Desgraciadamente, los hechos nos muestran que las elecciones intermedias, por ejemplo, son desangeladas. Poco participativas. Y no se entiende que el poder legislativo es el que a través de las leyes gobierna. Se supone que el Ejecutivo cumple esas leyes, ¿no? Entonces, al olvidarnos de estas elecciones intermedias, mandamos una mala señal todos los mexicanos. Entonces, la universidad debe contribuir junto con los estudiantes a crear conciencia de la importancia del momento político. Por otro lado, pues esto incide en la vida social. Y tenemos la crisis económica encima. Hemos estado dando tumbos, hay reformas legislativas que se orientan hacia lograr internacionalizarnos, atraer inversión, la reforma energética, etcétera. Pero van a venir los inversionistas en un clima de inseguridad, de violencia, de inestabilidad. O sea, todos estos retos son los que afectan a los muchachos. También nosotros tenemos que adecuar nuestras carreras y nuestros planes de estudio, ¿no? ¿Qué estamos ofreciendo hoy como universidad para la reforma energética? Muy poquito, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar en ese sentido para que pues, los que trabajen en las empresas que lleguen sean los mexicanos y no nos traigan expertos del extranjero, ¿no? Para que contribuyamos a ese desarrollo. Hay un planteamiento ahí muy interesante que nos hace el secretario académico de la UBAC, el licenciado José de Jesús Castellanos López, en el sentido de que la globalización está tocando a todas las puertas. Primero, evidentemente, a las de la economía, a las del mercado, a las importaciones y exportaciones, pero también a las educativas. Hay en Michoacán 2 empresas de carácter transnacional, debe haber muchas, pero 2 que me vienen a la mente como ejemplo y de las que vamos a hablar cuando regresemos de la pausa, que son una muestra de esto, globalización y una educación que todavía no se adapta a esa globalización. De entrada, pues porque las autoridades no le han puesto el poncho, pero tampoco lo hemos hecho los ciudadanos. Hablamos de esto al regresar del corte, aquí en Tema Libre. No se vaya, continuamos a través de la televisión. En un momento continuamos. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Tema Libre. Gracias que continúa con nosotros platicando acerca de la educación superior y de los retos más importantes que tiene este año esta materia. Hablábamos antes de irnos a la pausa con el licenciado José Jesús Castellanos López, secretario académico de la UBAC, acerca de cómo la globalización ha impuesto retos nuevos y difíciles a las universidades, a las instituciones de educación superior, pero sobre todo a los chavos que se están preparando para trabajar. Hay una empresa aquí en la capital michoacana, ACA se llama, es una empresa que tiene inversiones privadas fundamentalmente de países nórdicos y una pequeña parte de empresarios michoacanos que se dedica a la elaboración de aceites comestibles.
buena parte de sus ejecutivos son daneses, son suecos, provienen de otros países y han acaparado los principales cargos. Algo similar le está ocurriendo a la empresa más importante del estado, ArcelorMittal, una empresa de capital hindú, cuyos principales directivos ejecutivos vienen de la India o vienen de Inglaterra, en donde usted sabe hay una colonia hindú muy importante. Así que, pues esas posiciones de trabajo que generan las grandes empresas aquí en Michoacán tienen que quedarse para los michoacanos. Por eso le preguntamos a la gente que nos ve, que nos escucha en la calle, ¿cuáles son las alternativas? La educación que están recibiendo los jóvenes universitarios, ¿los están preparando realmente para la vida profesional? Es decir, los chavos que hoy están estudiando, los chavos que están aquí, van a tener que salir a competir en contra de chavos provenientes de Corea, de Suecia, de Noruega, de los Estados Unidos, por una misma posición de trabajo dentro de Michoacán. ¿Tienen la preparación para ganar una plaza de trabajo y para crecer? ¿Qué es lo que opinan ellos? Vamos a verlo. ¿Hay oportunidades laborales para los egresados universitarios? Para todo mundo hay trabajo. Nada más eso, pues, tratar de buscarle no es fácil. Y si vienen bien preparados, mejor. Pues no hay ningunas porque no hay trabajo. Terminan sus carreras y están saturadas todas las carreras universitarias. Pues son muy pocas, porque en primer lugar no hay fuentes de empleo. Y pues así salgan buenos ingenieros, buenos doctores, buenos licenciados, nada más no tienen en dónde laborar. Bueno, si está bien preparado y ha salido con buenas calificaciones, pues yo creo que tiene muchas. Yo creo que hay que buscar la autogestión y la unión. Los chavos buscar formar cooperativas de trabajadores universitarios jóvenes y meterle por ahí. Es difícil, pero no es imposible. No veo un campo laboral muy abierto para nosotros los egresados de la Universidad Michoacana. Gracias que continúa con nosotros. Bueno, pues son las opiniones de nuestros amigos del público. ¿Está preparando las universidades a profesionistas competitivos para los pocos puestos de trabajo que hay? O, pues desafortunadamente, como se dice en muchos casos, están haciendo o se han convertido las universidades en fábricas de desempleados. ¿Qué dice usted, licenciado José Jesús Castellanos? Hay de todo. Como en la viña del Señor. Como en la viña del Señor. Ciertamente, entrar en la cultura de las empresas extranjeras nunca ha sido fácil. No de ahora, de siempre, ¿no? Porque efectivamente hay que ganarse los puestos. Y bueno, saliendo de la universidad no tienen el puesto esperándolos, ¿no? Una de las cosas que procuramos y que no hemos tenido todo el éxito deseado es la internacionalización de la universidad. ¿Qué significa esto? Pues ese contacto con el extranjero, sí. Ustedes estaban caminando para abrir un campus en Chicago, ¿no? Vamos caminando a abrir un campus, pero no solo hacia allá, no, con los que ahora están en la universidad tenemos intercambios con universidades. Muchos chavos están yendo. Pues eso es lo malo, que no se van muchos. Deben ser muchos más. La oportunidad existe, pero no tenemos ese flujo tan necesario y tan deseable porque no cabe duda de que hay que contrastar. ¿A dónde pueden irse los chavos de la UBAC, por ejemplo? Prácticamente a todo el mundo. Desgraciadamente, por ejemplo. Oiga, eso no se podía cuando yo estudié la carrera. Ni cuando yo estudié menos. ¿Nos podemos regresar? Pues yo sí fui becado al extranjero, pero no era durante el estudio. Después, exactamente. Y además sale carísimo. Ese es uno de los problemas. Sí. Aunque hoy por hoy no hay que pagar la colegiatura en otra universidad del extranjero por los acuerdos. Sustentación nada más. Hay que pagar el viaje, hay que pagar la sustentación, pero etc. se ahorra uno mucho dinero así. Ah, no, claro. Porque el mayor costo es la colegiatura. Así ir a una universidad, por ejemplo, como Stanford, puede costarle a cualquiera un año 500,000 pesos. Claro. Los precios, por ejemplo, de la educación en Estados Unidos son altísimos. Por eso nosotros creemos tener una brecha de oportunidad en Chicago con un modelo más barato, ¿sí? Pero allá va a ser por créditos, ¿sí? Tendrá que ser un programa distinto. Exacto, ya tenemos las propuestas, ¿no? Entonces, ¿cómo casar aquello con lo nuestro? Y con otras universidades. Hoy por hoy, cuando tenemos un intercambio internacional, pues no hay un programa de estudio semejante o parecido al nuestro con los del extranjero. Entonces van y tienen una experiencia al extranjero,
pero a su vez tienen que cursar Tienen que regresar a sus materias. Si no, a veces a distancia. Lo bueno es que hoy ya hay sistemas a distancia y permite ese seguimiento. ¿Sí? De eso vamos a hablar más adelante, de la educación presencial y de la educación virtual, que pues todavía algunas generaciones no acabamos de aceptar bien el tema de la educación virtual. Pero tenemos preguntas de nuestros compañeros de la Escuela de Comunicación. Su nombre y su pregunta. Verónica Hernández, curso el primer semestre en la Facultad de Comunicación de UBAC. Y mi pregunta, bueno, de lo que ustedes mencionaban de que la vinculación con los extranjeros, ¿cree que realmente eso ayude en nosotros como a abrirnos puertas a lo internacional? ¿O qué otra cosa puede implementar tanto la universidad u otras universidades para que haya empresarios michoacanos? Porque si nada más nos abrimos en un panorama de universidades como la UBAC, ¿qué hay de oportunidades con otras escuelas, con egresados de otras escuelas? Yo se la contestaba, pero el entrevistado es usted, así que le toca. No, yo creo que hoy por hoy todas las universidades tienen esta posibilidad. Afortunadamente, incluso ahorita hay un programa de los Estados Unidos del presidente Obama que está invitando a que vayan estudiantes extranjeros, ¿sí? Esto es un impacto fundamental. Olvídate de la materia que puedas aprender allá. Es el contacto con otra cultura, es el contacto con otros estilos de vida y conocer las exigencias que allá están teniendo en el campo educativo, en el campo profesional y en el campo social, porque yo hace mucho tiempo hice un viaje de familiarización en los Estados Unidos. Y bueno, uno definía sus puntos de interés, pero además le pedían a uno que tuviera contacto con la vida cultural norteamericana, con la vida deportiva. Yo quería ir a un partido de fútbol americano, pero no era temporada, ¿no? O sea, hay que conocer todas esas dimensiones de otros países y luego ver lo que tenemos. Tenemos riquezas, pero tenemos carencias. Eso puede generar iniciativas, ¿no? Hace mucho tiempo que el mensaje en las universidades es: no esperen un puesto que los está esperando, que esa es otra cosa. Hay que cambiar la mentalidad. Construyan ustedes su propio empleo. Ustedes tienen que construir su empleo. Y empleen a los compañeros. Y tenemos programas aquí orientados a eso. Y a veces como que dicen, no, yo no voy por ahí, ¿no? Entonces, aunque no vayan por ahí, tienen que experimentar y conocer lo que eso representa, ¿no? Entonces, hay una transformación que debe llegarnos a todos. La experiencia internacional, además, en la educación, abre la perspectiva. Es decir, hay soluciones que tratamos de encontrar en nuestro propio espectro, en nuestro propio contexto, y no están ahí. Las mejores soluciones probablemente las aplicaron ya en Singapur, en Hong Kong, en Corea, en Colombia, y podemos traerlas al modelo mexicano y aplicarlas. Y soluciones desde pequeños negocios hasta los grandes modelos. Hoy, por ejemplo, en México se está apostando una solución de desarrollo en el sureste que aplicaron con éxito en Singapur, en Corea y en Hong Kong, y que veremos si funciona en México, porque es la apuesta que está planteando el presidente Enrique Peña Nieto. Doy una pausa y regreso con más aquí en Tema Libre. No se vayan. En un momento continuamos. Regresamos. Ahora nos encontramos con el doctor Alejandro Bravo Patiño, quien es secretario técnico del Consejo de Investigación Científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor, ¿qué opina de la educación superior en Michoacán? La educación superior en Michoacán, si bien está siendo cubierta por varias instituciones en el estado, todavía no tiene toda la cobertura que debería de tener. ¿A qué me refiero? Todavía hay muchos jóvenes en edad de estar estudiando desde la preparatoria hasta una licenciatura o un posgrado que no tienen la oportunidad de hacerlo. Es por ello que en la Universidad Michoacana, y especialmente ahora bajo la rectoría del doctor Medardo Serna, se está preocupando por atacar este problema, siendo la Universidad Michoacana la máxima casa de estudios en el estado. Está viendo la necesidad de incorporar a todos estos jóvenes
a sus diferentes carreras para que puedan desarrollarse y puedan en un futuro ser profesionistas que trabajen por el bien del Estado y del país. ¿A qué me refiero? Actualmente la universidad está ofreciendo prácticamente todas sus licenciaturas, salvo algunas excepciones, ya certificadas por los diferentes órganos certificadores, valga la redundancia, que hay en el país, lo cual implica que los alumnos que estén inscritos en nuestra universidad estén recibiendo una educación de calidad. No conforme con esto, el doctor Serna está haciendo esfuerzos, junto con todo su equipo de trabajo, para abrir nuevas carreras que se conviertan en nuevas opciones para todos los muchachos que tengan la inquietud de estudiar. Doctor Alejandro Bravo, muchas gracias por su opinión. Regresamos a Tema Libre. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros aquí en Tema Libre a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos transmitiendo en vivo, recuérdelo, desde la Universidad Vasco de Quiroga, pues con un tema muy interesante que es el tema de la educación y los retos, las perspectivas que tiene para este 2015, particularmente el tema de la educación superior. Y una de las preguntas y planteamientos que son más comunes en el tema educativo es, ¿están las universidades, de todas, públicas y privadas, vinculadas con el sector productivo? Es decir, ¿están preparando ingenieros y arquitectos que van a poder insertarse rápidamente en la industria de la construcción? ¿Están preparando comunicadores que rápidamente van a poder trabajar en la radio, en la televisión, en los medios digitales de esta época? ¿O están todavía algunas universidades formando para la planta productiva de los 80s o de los 90s que probablemente ya no existe? ¿O están formando profesionistas que quizás podrían encontrar chamba en Querétaro, pero que aquí en Morelia pues no van a encontrar esas oportunidades? Se lo preguntamos a la gente y esto es lo que dicen allá en las calles. ¿La educación en México prepara a los universitarios para el futuro? Pues yo creo que falta pues lo que es la educación pública. Quizá la educación privada va un poco más más acorde pues con la realidad. Sí, los prepara para el futuro, sí, claro. Definitivamente no. Nos falta muchísimo y creo que tenemos mucha idiosincrasia muy diferente y es lo que tenemos que aprender de las grandes fuerzas. Me parece que hace falta más medios con que ofrecer educación a los jóvenes, porque muchas veces hay buenos maestros, pero hace falta los medios para que la educación sea más sólida. Ahorita como estamos, pues no creo, porque ahorita dices todo, yo soy ingeniero, pero sí soy ingeniero, pero no tengo trabajo. ¿Qué futuro le das al estudio? Creo que le falta el programa más materias para realmente decir que es un programa al 100%. Bueno, pues son las opiniones de nuestros amigos del público. ¿Qué opina nuestro invitado, el secretario académico de la UBAC? Planta productiva, universidades, particularmente la UBAC, pero también hay que hablar del resto. No, claro. Si vamos a comunicación, diríamos que muchos de los medios en Morelia están invadidos por los egresados de la UBAC. Y dirigidos por los egresados de la UBAC. Además, ¿lo que quiere decir eso? Que hemos sido pertinentes en la atención a una necesidad, al menos en ese campo, ¿no? Y eso no significa estar estancados en lo que fue el pasado, ¿no? Claro. Hemos venido evolucionando para precisamente adaptarnos a las nuevas necesidades. Porque además las tecnologías van evolucionando día con día, ¿no? Por supuesto, ¿no? Lo que era vigente hace 2 años, muchas veces ya no lo es hoy. No, pero lo que es vigente hoy no lo será mañana. Ese es un mensaje que rompe paradigmas del pasado, ¿sí? Antes se aprendía para llegar con lo que se sabía. Hoy hay que estar conscientes de lo que se aprende hoy, mañana no sirve. Se aprende para seguir aprendiendo, ¿no? Se aprende para seguir aprendiendo y claro, en una disciplina que debe de formarse en la universidad, ¿sí? Por ejemplo, pues, tenemos reformas penales que están en curso, ¿no? Ayer se aprobó, bueno, ayer hablo del año reciente, sí, se aprobaron reformas al Código Penal, a la Ley de Víctimas en el estado de Michoacán, y esto está haciendo que en este 2015 se tengan que aplicar pues cuerpos legales que son completamente distintos a los que teníamos. El mismo nuevo sistema de justicia penal. ¿Y qué pasa? Que hay resistencias al cambio. Si los jóvenes egresados ahora no van con una nueva mentalidad de estar precisamente en un proceso evolutivo de adaptación, aunque hoy estuviéramos, como sí estamos, buscando esos contactos, mañana están obsoletos, ¿no? Pero además deben estar conscientes ellos, y me imagino que lo están,
que aun cuando terminen acá su carrera, no pueden dejar de formarse, tienen que seguir actualizándose, tienen que regresar a la universidad a hacer una maestría, a hacer un doctorado, a hacer cursos permanentes de actualización, porque esto es de formación continua, ¿no? Especializaciones, etcétera. En el pasado, la universidad era la máquina que jalaba todo. Hoy, la realidad productiva, económica, etcétera, va por delante de las propias universidades. Sí. Hay que alcanzarla. Hay que alcanzarla. Y a lo mejor cuando la alcanzamos ya avanzó más, ¿no? O sea, es una tensión continua. Tenemos preguntas de nuestros amigos visitantes, particularmente egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, bueno, de la Facultad de Derecho aquí, de la Universidad Vasco de Quiroga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Valderas Villicaña, de octavo semestre de la Facultad de Derecho. Secretario, hacerle una breve pregunta. ¿Cuáles son los acercamientos de los niveles de gobierno con los universitarios? Bueno, la universidad se relaciona con todos los ámbitos sociales, ¿no? Continuamente tenemos tanto aquí presencia de funcionarios públicos, exponiendo temas, dando foros en las jornadas académicas, vienen particularmente, por ejemplo, en su carrera, ministros, etcétera, etcétera, que llevan precisamente a ese acercamiento, ¿no? Por su parte, a su vez, la universidad es socia de Coparmex, por ejemplo, provoca concursos, participa en ellos para los que están en las áreas productivas, tengan esa oportunidad, ¿sí? Tenemos pues nuestro programa de desarrollo de empresarios, ¿sí? Que implica una vinculación con productores, etcétera, ¿no? Hay esa interacción continua. Estamos buscando, por ejemplo, en algunos casos, en el de Irapuato, por ejemplo, y en el de San Luis, que pensamos desarrollar actividades y carreras orientadas a la industria automotriz, precisamente esa vinculación, ¿sí? Porque efectivamente hoy con las nuevas tecnologías que traen los vehículos, pues no se puede aprender esto solo en el aula. El famoso sistema dual alemán buscó precisamente ese acercamiento, ¿no? En México pues apenas se está empezando a aplicar con grandes dificultades en el sistema técnico, ¿no? Pero una de las riquezas de un sistema de créditos es que puede ser crédito el trabajo que yo realice en mis vacaciones en una empresa vinculada a lo que yo quiero, ¿sí? O sea, no es tan rígido, ¿sí? Entonces sí, estamos buscando precisamente que no solo sean contactos para prácticas profesionales, sino que incluso en un futuro las materias se están viviendo dentro de las empresas, en las instituciones, en la administración pública, en los juzgados, ¿no? Todo eso es y debe ser parte del aprendizaje, no en la teoría abstracta, que hay que saberla, por supuesto, ¿no? Pero sí en sus aplicaciones concretas, ¿no? Hoy por hoy, pues, se busca esas prácticas, ¿no? Pero no es parte del currículum de las carreras porque el modelo educativo no está concebido de esa manera, ¿sí? ¿Con la planta productiva ocurre igual? Es decir, sí, ¿hay sí, un por proceso de vinculación? Claro, sí, tenemos gente que vaya a hacer prácticas, hace servicios sociales. Todo eso ayuda precisamente al conocimiento directo in situ de lo que es la profesión misma. ¿Los programas académicos se van adaptando conforme el mercado lo exige? Esa es otra cosa. Normalmente, en el esquema actual, se cambia cada 5 años. ¿Por qué? Porque hay que hacer un REBOE. Hay REBOEs que tardan años, y en serio, años así, en la Secretaría esperando ser aprobados. Para cuando se aprueban, ya habría que hacer uno nuevo, ¿no? Se necesita mayor versatilidad. Claro, las universidades públicas no tienen ese problema, porque son autónomas, y ellas hacen lo que quieren. Nosotros, que debíamos de tener un tratamiento semejante, tenemos que ir y entrar a la Secretaría, presentar un documento, etcétera, etcétera, y luego nos dicen, está bien, puedes hacerlo así, ¿no? Pero eso a veces puede tardar 2 o 3 años. Puede tardar mucho tiempo. Estoy platicando con el licenciado José de Jesús Castellanos López, estoy platicando con los chavos de la Facultad de Derecho, con los chavos y chavas de la Facultad de Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga, y con usted, por supuesto, acerca de este tema libre que hoy está encaminado a la educación
la educación superior particularmente y sus retos y perspectivas en este 2015. Hago una breve pausa y regreso con más. En un momento continuamos. Regresamos. Nos encontramos con el doctor Víctor Baizabal en el Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Doctor, ¿qué opina de la educación superior en Michoacán? La educación en México no está a niveles que quisiéramos en parámetros internacionales. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos muy importantes por parte de la Secretaría de Educación Pública al echar a andar programas como por ejemplo el programa de mejoramiento del profesorado, programa de desarrollo profesional que ahora se cambió el nombre, y ese programa uno de los objetivos es que el personal docente de las universidades tenga la posibilidad de obtener una beca y de hacer estudios de maestría y doctorado. Las nuevas políticas en México están acordes con las políticas globalizadas en cuanto a que el profesor de universidad debe tener la más alta acreditación académica posible, es decir, que tenga al menos maestría en ciencias para poder enseñar en un aula de clases. Retos en Michoacán son los retos nacionales. Uno de los retos es, yo tengo aquí algunos apuntes, es la cobertura con equidad, es decir, actualmente 1 de cada 5 muchachos entre 19 y 23 años puede estar en un aula de clases en la universidad. Es decir, el 20% de nuestros jóvenes ahora puede estar recibiendo educación universitaria, sea pública o privada. La privada es un poco más difícil de acceder aquí en México por los costos, pero hablando de pública, más o menos es el porcentaje. ¿Qué hay que hacer? En esta universidad se están tratando de echar a andar programas de licenciatura de nueva creación, como el de biotecnología, como el de ingeniería ambiental y otros más. Eso va a tender a atraer más jóvenes para que se incorporen en las universidades y puedan recibir una educación superior. Es una de las medidas, pero es fundamental la educación con equidad para que el estudiante, el alumno que egresa de la preparatoria tenga opciones de superarse. El segundo reto, que yo lo veo así, se relaciona con la demanda laboral que está exigiendo una mayor competencia. No solamente basta que el estudiante se incorpore a una universidad, a una carrera, sino que esa carrera y el personal docente que va a formarlo sea de alta calidad. Doctor Víctor Baizabal, muchas gracias por su comentario. Regresamos a Tema Libre. De vuelta a Tema Libre, gracias por continuar con nosotros hablando acerca de educación profesional y sus retos y perspectivas. Le preguntamos a nuestros amigos del público, gente que nos hace favor de vernos, de escucharnos, ¿cuál es el panorama profesional que les espera a los universitarios una vez que terminen su carrera? Hay una creencia, y bueno, pues seguramente así era, que en la década de los 60s y los 70s, muchos de quienes egresaron en aquella época, mis padres egresaron en aquella época, por el hecho de terminar una carrera profesional tenían ya un empleo garantizado, y no solo eso, sino además un estatus distinto. De inmediato era muy fácil acceder a créditos para vivienda, a créditos para vehículos, la vida era pues un poco más accesible para un profesionista. Hoy el mercado está más comprimido, profesionistas son muchos más, millones más, y eso hace que haya cada vez más competencia. Pero seguimos teniendo posibilidades de que este asunto funcione. Vamos a ver qué fue lo que nos dijeron en la calle. ¿Qué debe cambiar el sistema educativo para asegurar una mejor calidad? Yo creo que lo que tienen que cambiar son la mejor calidad de maestros, es lo que tiene que haber. Y creo que sí, eso es lo fundamental. Tener un plan de estudios en la escuela, que sean más organizados
y que le hagan un tipo de examen a los maestros para saber si sus conocimientos son eficientes para dárselos a los alumnos. Deberían de cambiar los maestros, deberían de estar más preparados porque hay algunos que ni siquiera llegan a ser docentes y están dando clases, entonces no dan una buena educación para los alumnos. Tanto como los maestros como los alumnos deben cambiar porque los alumnos son medios irresponsables y les vale si cumplen o no cumplen, y más en estudios superiores, como que no se toman tan a pecho sus estudios. Es modernizando todo tipo como de las clases de los maestros, sus didácticas, que sí, aunque nos suene mucho de primaria, llegan a ser bastante buenas, porque así es como a veces llegamos a comprender más cosas, con juegos, pero no juegos tan infantiles, o incluso proyecciones. Son las opiniones de nuestros amigos del público acerca del panorama que les espera a los universitarios cuando terminen su carrera en este 2015. Habrá probablemente muchos chavos que están estudiando robótica, ingenierías, ciencia y tecnología, que encuentren oportunidades de chamba, pero fuera de la capital michoacana. Tendrán que irse a trabajar lejos o buscar incluso alternativas fuera de nuestro país. Habrá algunos otros que se vinculen rápidamente a la planta profesional y puedan chambear. Habrá quienes incluso decidan emprender sus propios proyectos, y estos son los más importantes porque van a ser los empresarios del día de mañana, van a generarse empleo y generarle empleos a los demás. ¿Qué va a pasar con los egresados del UBAC en este 2015? Bueno, como son buenos van a encontrar oportunidades. Porque ciertamente hoy hay una saturación en muchos ambientes, pero los que son buenos tienen oportunidades. Siempre hay un espacio para ellos. Los que son innovadores, ese es otro tema fundamental de los jóvenes y de las universidades. Hoy uno de los retos precisamente que hay que enfrentar es la innovación educativa. No podemos seguir repitiendo lo mismo de siempre, pero como yo comentaba anteriormente, los esquemas mentales como que están muy enfocados en encuestas que realizamos, ¿qué carrera vas a estudiar? Y desgraciadamente son las mismas de siempre. No se conocen nuevas opciones. Y cuando se abren las nuevas opciones, como que tarda un poco de entenderse que es el futuro. Sí, efectivamente, pues desgraciadamente Michoacán no es un estado muy industrializado. Hoy por hoy el ámbito rural todavía tiene grandes perspectivas, pero bajo esquemas diferentes de los del pasado. ¿Sí? Nosotros acabamos de abrir una carrera vinculada al campo en Zamora. Y ya empezó a arrancar con buen éxito, sí. Sin embargo, también tenemos otra oferta que son ciencias ambientales. Hoy el ambiente está en boca de todos. Y sin embargo, los jóvenes no quieren estudiar ciencias ambientales. Todavía no está ubicada. Y ahí hay áreas de oportunidad muy grandes, ¿no? Y sin embargo, hay carreras muy tradicionales, pero que siguen teniendo mucha demanda, como es el caso de medicina. La Universidad Vasco de Quiroga decide innovar, invierte pues muchísimo, porque tener una facultad de medicina cuesta mucha lana, y logra abrir la segunda facultad de medicina del estado, después de 100 años de que se abrió la primera. Así es. Y estamos saturados, y se quedan muchos jóvenes fuera, ¿no? Y los que salen seguramente van a encontrar trabajo. Pues está saliendo la primera generación, y ellos van muy bien. Están en el internado, y hasta ahorita son noticias positivas. Qué bueno. Pero falta el servicio social, luego la especialidad, que también hay que quemar cerebro, neuronas, para destacarse y especializarse, porque hoy es tan amplio el campo de la ciencia que no basta estudiar una carrera. Ya las licenciaturas son como cuando antiguamente decían... Uno era bachiller. Si tienes esto de primaria ya puedes ingresar. Hoy tienes licenciatura y eso ¿para qué sirve, no? Hoy la especialización, la maestría son precisamente enfocadas a crecer en este desafío de la competencia internacional que hablábamos, ¿no? Vamos a las preguntas de los jóvenes, si le parece bien. Muy bien. Le escuchamos su nombre, su escuela y su pregunta. Hola, mi nombre es Vanessa Torres, de primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Mi pregunta es, ¿están haciendo algo respecto al caso de los estudiantes que terminan su carrera universitaria, pero no se desempeñan en su ámbito laboral? Buena pregunta. Es una buena pregunta, pero habría que preguntar por qué, ¿sí? En muchos casos, las carreras como la de comunicación tienen una opción tan amplia de posibilidades de desempeño que uno preguntaría cuál es su campo. Y si están en otro campo, si es porque estudiaron eso, ¿no? A lo mejor algunos es porque no
no cupieron en otras áreas, ¿no? Hemos hecho esfuerzos de crear una bolsa de trabajo, ¿no? Pero como se comentaba anteriormente, muchas veces las oportunidades laborales están fuera de Michoacán. Y eso no es malo, ¿no? Al contrario, pues también Michoacán es un exportador humano, ¿sí? Y de talentos. Y de talentos, y no siempre de otros de mano de obra. Pero todo es posible, ¿no? Uno elige una carrera y a veces no elige lo que está haciendo o lo descubre después de tener la preparación de la carrera. Yo diría que una dimensión de las universidades, como dije ya anteriormente, es aprender a aprender. Entender que no todo lo que hoy se aprende va a servir para mañana, pero al tener la herramienta del conocimiento, entonces se puede uno ir abriendo campo en otras actividades. Y el no estar específicamente en lo que yo pensé originalmente no significa ni fracaso ni nada por el estilo. Eso se da en todas las profesiones y se ha dado en todos los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto lo que yo desarrollé como universitario me posibilita para un desempeño bueno, eficaz, en distintos ámbitos, ¿no? O sea, no se trata de decir, si tú estás allá, te tengo que devolver a un lugar o considerar que por eso ya fracasaste, ¿no? Claro. No. Esto es versátil, ¿no? No es un encasillamiento, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, pues no estamos tratando de ver que no estén donde pensemos nosotros que deberían de estar. Por supuesto, si nosotros viéramos que los egresados de comunicación no pueden estar en los ámbitos, en su mayoría, para los que fueron preparados, sí nos preocuparíamos, ¿no? Queríamos decir que no estamos teniendo una orientación pertinente, ¿no? Pero hoy por hoy, no se preocupen, en comunicación somos líderes. Muy bien, pues no puedo diferir de esa opinión, así que me voy a ir a una pausa y regreso con más aquí en Tema Libre. Ya volvemos. En un momento continuamos. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros, estamos de regreso y estamos llegando ya a la parte final de Tema Libre. Hoy hablando acerca de educación superior, los retos y perspectivas que hay para este 2015 y hablando con la comunidad académica de la Universidad Vasco de Quiroga, que es además sede y coproductora de este espacio, pero no por ello no los hemos podido cuestionar, al contrario, han recibido los cuestionamientos pues con mucha apertura y eso es bueno. Como también es bueno que durante muchos años la universidad haya apostado por la formación en valores como uno de sus principales pilares. ¿Lo siguen practicando? ¿Esto sigue siendo así? ¿Los chavos de derecho, el día que salgan, no se van a vender al mejor postor a la hora de estar en un juicio? ¿Los de comunicación no van a aceptar chayotes o embutes para pues, definir así sus criterios de comunicación? Precisamente una de las áreas fundamentales de la universidad, conforme a su misión, es precisamente la formación en valores. Y bueno, podemos decir que hasta ahora el saldo es bueno. Hay de todo, como en la viña del Señor, por supuesto, pero por ejemplo los empresarios con quienes retroalimentamos nos dicen, yo prefiero un egresado del Vasco de Quiroga por sus valores. Y se dice, es que se distinguen, se nota así. Y en un mundo que está viviendo un cambio de época, lo que no puede cambiar son los valores fundamentales y esenciales de la persona. ¿Cuáles son esos valores? Amor, justicia, paz, convivencia, solidaridad, subsidiariedad, honra, pues por supuesto, integridad, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo habla de crisis, de los valores. No, los valores no están en crisis. Los que estamos en crisis somos los humanos que no los aceptamos con sus exigencias, ¿sí? En aras de la libertad. Sí, porque los valores imponen una disciplina, claro, y la gente suele optar por la comodidad, o muchos suelen optar por supuesto. No todos, afortunadamente. Quieras o no,
siendo libres como somos, si tenemos valores, tenemos una norma, un camino por el cual debemos de conducirnos, ¿no? Aunque tengamos las posibilidades de desviarnos. Todo el mundo habla hoy de corrupción como algo sistémico. ¿No dijo que el presidente que somos corruptos por naturaleza? No es así. No podemos aceptarlo, ¿no? Bueno, nuestra lucha es convencer a los jóvenes de que ese no es el camino. En lo que sí tienen razón es cuando se dice que la corrupción no está solo en el gobierno. No, por supuesto. Porque los gobernantes no vienen de Marte, salen de entre nosotros. Claro, por supuesto. Y cuando hay un corrupto, casi siempre hay un corruptor, ¿no? Y incluso muchos de los que hablaban contra la corrupción apenas tuvieron la oportunidad, pero se destacaron, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita no solo valores, se necesita que estos valores, que son intelectuales, se traduzcan en virtudes. Hoy nosotros queremos que los egresados del OVAC sean hombres virtuosos, porque tienen un fundamento filosófico, un fundamento cultural, y teniendo una competencia profesional, la ejercen con honradez, con integridad y al servicio de los demás. Que esto es muy importante, ¿no? Uno no puede pensar en sí mismo como el centro del universo y solo en beneficio propio. Tenemos grandes carencias en nuestro estado. La pobreza invade a las mayorías, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que los universitarios son privilegiados, son una élite, aunque ellos no lo quieran. Sean de cualquier universidad, el haber llegado ya a la educación superior, tienen un bien que otros no tienen. Así es. Y que no es para ellos, porque además otros han contribuido a generarlo, ¿sí? Entonces ese bien lo deben desarrollar adecuadamente y en servicio a los demás. ¿Cómo romper este círculo de violencia, de injusticia, de intranquilidad? Pues a través de ese servicio con integridad, a partir de un buen ejercicio profesional comprometido en el bien común de la sociedad. Licenciado José de Jesús Castellanos López, secretario académico del OVAC, muchas gracias por estar acá. Fue un gusto. Y gracias por recibirnos, por supuesto. Y bienvenido siempre. Muchas gracias. Chavos, muchas gracias. Gracias por participar, gracias por sus opiniones, por sus preguntas, por sus planteamientos, que por supuesto estaremos escuchando y platicando a través de este espacio y permanentemente. Nos encontramos allá afuera seguramente muchas veces y será grato verlos por allá triunfando y echándole ganas. Y bueno, gracias a usted, porque hoy me parece que juntos hemos aprendido, hemos valorado, hemos fortalecido nuestros conceptos y sobre todo hemos hecho valer nuestras opiniones con respecto a los temas relacionados con la educación privada. Con la educación profesional en general. Déjenme cerrar con un pequeño apunte que no llega ni siquiera a reflexión, pero que sí es un apunte. La universidad no solamente forma para desarrollar un trabajo, no solamente forma para competir por un puesto laboral. La universidad forma para la vida. Y la formación en valores que ofrecen muchas universidades, entre ellas la Universidad Vasco de Quiroga, es fundamental, porque en la vida profesional uno se pasa 7, 8 horas, 10, 12 quizá de su trabajo, y el resto de la vida, ¿qué? También tenemos que estar formados para eso, y en eso, en buena parte, la responsabilidad no es solamente de las universidades, sino también de los padres de familia, de los hermanos, de quienes formamos parte de esta sociedad. Todos tenemos algo que hacer para mejorar la educación. Nos vamos, gracias, que tenga un excelente día, lo esperamos en la próxima emisión de Tema Libre. Uno de los mayores retos de las universidades actualmente es el hecho de que los egresados trabajen en el ámbito laboral al que corresponden. Y si yo pudiera proponer algo, sería que las universidades se ligaran a las empresas, nos dieran más oportunidades a nosotros como estudiantes para poder tener más oportunidades. Uno de los problemas que enfrentan todas las universidades, y más que las universidades, los propios egresados, sería el futuro laboral de estos. ¿Qué pasa con ellos? ¿A qué se enfrentan después de salir de las aulas? Creo yo que las oportunidades deberían en cierta manera ser dadas por la universidad, no regaladas, pero que las universidades se ligaran a las empresas para así poder en cierta manera servir de apoyo a los estudiantes, y qué mejor que sentir ese apoyo de nuestra propia alma mater para ayudarnos un poco a enfrentarnos a la vida laboral que nos espera a todos nosotros una vez que terminamos nuestros estudios.
que los estudiantes al momento de ser egresados ya de licenciatura ya no muestran un interés por generar una especialización. Actualmente estamos en una época como lo mencioné, de especialización. Creo que es importante fomentar eso, que los jóvenes estudiantes o egresados comiencen a generar nuevos conocimientos y a especializarse en más rubros que son importantes, porque actualmente también por lo mismo es más difícil encontrar empleo. Entonces, mientras más áreas de oportunidad tengas y más áreas de especialización haya, también se generan más trabajos. También yo creo que es importante que en muchas carreras se empiece a fomentar lo que es el seguimiento de los que están egresados, porque muchas veces muchos de los estudiantes no ejercen su labor en función a la carrera que estuvieron estudiando. Y creo que el reto que tienen las universidades en la actualidad es formar profesionistas que puedan desarrollarse capazmente en un campo laboral.